El hospital a las 4 de la mañana tenía un silencio particular. No era paz, sino la ausencia de consuelo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre el puesto de enfermeras. Allí, una sola enfermera revisaba papeles con la eficiencia de quien ya no esperaba que la noche fuera piadosa. El pasillo olía a antiséptico y a algo más por debajo, algo frío y metabólico que ninguna limpieza podía ocultar del todo. Llevaba 40 minutos sentada en la silla fuera de la habitación 204. Había dejado de llorar después de los primeros 20. Había un vaso de papel blanco con café en el suelo, junto a mi pie izquierdo. No lo había bebido. Lo sostuve hasta que se enfrió y luego lo dejé en el suelo. Después me olvidé de él cuando el doctor salió de la habitación de Luca. Hablaba con la cadencia cuidadosa y medida de alguien que gestiona malas noticias. Meningitis bacteriana. Detectada a tiempo, más a tiempo que la mayoría, dijo el doctor, como si eso fuera una bendición. Luca estaba con antibióticos. Estaba crítico pero estable. Esas dos palabras se asentaron en mi pecho como si no tuvieran nada que hacer en la misma frase. Había llamado al número de Dante de memoria. No sabía que todavía lo recordaba hasta que mis dedos ya lo habían marcado. Contestó su hombre, no él. Y yo dije, dile que su hijo se está muriendo. Dile que el niño pregunta por él. Esperé a que Dante se negara. No lo hizo. Oí abrirse las puertas del final del pasillo antes de verle. No fue el sonido. Las puertas eran neumáticas, casi silenciosas. Fue el cambio en la atmósfera de la sala. La enfermera del puesto levantó la vista. El celador del carro de suministros se quedó quieto. La presión del aire en el pasillo cambió. O me imaginé que lo hacía. Y entonces Dante Salvatore entró, y por un segundo completo olvidé cómo respirar. Era el mismo. Para eso no me había preparado. 2 años y era exactamente el mismo. Alto, moreno y contenido de esa manera suya, con un traje siempre un poco demasiado formal para donde quiera que estuviera. La mandíbula apretada con esa tensión particular que otros hombres mostraban alzando la voz, y él mostraba en una quietud perfecta. Caminaba como si cada habitación en la que entraba ya hubiera aceptado hacerle sitio. Me encontró antes de encontrar el número de la habitación. Nuestras miradas se cruzaron a lo largo de 15 metros de pasillo y algo en mi pecho se partió en dos. No se apresuró. Eso era lo otro que había olvidado. Él nunca se apresuraba. Cubrió la distancia con pasos medidos y se paró frente a mí. Me levanté de la silla porque estar sentada se sentía como rendir algo que no había decidido rendir. Y por un momento, solo nos miramos. 2 años y nada que decir que pudiera decirse en el pasillo de un hospital. Elena, dijo él. Su voz era grave, tranquila y resonante. La voz de un hombre que nunca necesitaba repetirse. Ha estado preguntando por ti, dije. Mi propia voz salió más firme de lo que me sentía. No sabe quién eres, pero lleva 3 horas diciendo papá y pensé. Me detuve apretando los labios. Pensé que debía saberlo. Algo cruzó el rostro de Dante. Desapareció antes de que pudiera identificarlo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un pañuelo blanco doblado en un cuadrado preciso, inmaculado, increíblemente igual que hace 2 años, y me lo tendió. Me quedé mirándolo. Has estado llorando, dijo. Ahora no estoy llorando. Elena. Cogí el pañuelo. Mis dedos rozaron los suyos y retiré la mano como si el contacto me hubiera quemado, lo cual fue a la vez melodramático y preciso. La tela estaba caliente por su bolsillo. Me lo apreté contra las comisuras de los ojos por un acto reflejo, y bajo el aroma limpio y almidonado, percibí algo más. Aire frío de la noche. Su colonia, el olor particular de un hombre que había recorrido una larga distancia muy rápido. Había venido rápido. Eso tampoco me lo esperaba. ¿Qué habitación? Dijo. La 204. Hice una pausa. Se parece a ti. Debo advertirte, tiene tus ojos. Dante guardó silencio por un momento. Luego, deberías habérmelo dicho. Tú me dijiste que me fuera, dije. Me dijiste que no te contactara. Seguí tus instrucciones. Me sostuvo la mirada. Algo fuera de su control presionaba desde dentro.
Ven, dijo, y caminó hacia la habitación 204. Le seguí, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Dentro, Luca dormía, incluso inconsciente, conectado a máquinas y terriblemente pequeño en esa cama de adulto, era completamente él mismo. Un puño cerrado cerca de su barbilla, el ceño fruncido incluso en sueños, la obstinación en su mandíbula que yo había pasado 2 años reconociendo con un sentimiento complicado en mi pecho. Dante se detuvo en la puerta. Estaba muy quieto. Le observé mirar a su hijo por primera vez y no supe qué hacer con mi propia cara. Lucas se movió. Sus ojos se abrieron apenas, solo una rendija, pesados por las drogas y el agotamiento, y miró a la alta figura en la puerta. Algo en el rostro de mi pequeño hijo se aquietó de una manera que nunca había visto. No era miedo, no era incertidumbre. Calma, como si hubiera llegado algo que había estado esperando. Sus labios formaron una palabra demasiado pequeña para ser oída. Más tarde, mucho más tarde, en la oscuridad del pasillo, mientras Dante estaba sentado junto a la cama de Luca, sosteniendo la mano de su hijo, y se suponía que yo debía ir a por café, me volví a sentar en esa silla fuera de la habitación 204. Hice algo que no había planeado hacer. Me quedé dormida. Cuando me desperté de un sobresalto por el sonido de una enfermera en el pasillo, Dante estaba de pie en la puerta de la habitación 204, observándome con una expresión que reconocí de un recuerdo que me había esforzado mucho por enterrar. Me había mirado exactamente así una vez antes, hace 3 años, en su despacho, cuando volvió y me encontró dormida en su sofá de cuero. Como si algo en él hubiera dejado de funcionar, como si yo hubiera hecho algo que él no sabía cómo explicar. Apartó la mirada antes de que pudiera hablar. El pañuelo todavía estaba en mi mano. Son las 4:42 de la mañana. Mi hijo está vivo y Dante Salvatore está a casi 2 metros de distancia y a 2 años de lejanía. Y estoy metida exactamente en el tipo de problema que la falta de sueño no puede explicar. Yo tenía una vida. Esto es lo que necesitaba que la gente entendiera en los días y años entre esa noche en que me dijo que me fuera y esta mañana en el pasillo del hospital. Había construido una vida, pequeña, cuidadosa y completamente mía. El tipo de vida que no requería el permiso de nadie, que no le debía nada al imperio o al nombre de nadie. Tenía un apartamento en el cuarto piso de un edificio en Vía Pastrengo con una ventana que daba a un patio lleno de palomas y a la particular luz azul del amanecer. Tenía una pastelería, Fiora di Farina, Flor de Harina, porque era sentimental con los nombres, a 3 manzanas del apartamento, apenas lo suficientemente ancha para el mostrador, la mesa de preparación y yo. Tenía memorizado el horario de la guardería de Luca y los nombres de sus 3 mejores amigos, y la forma en que insistía en usar los mismos calcetines verdes todos los días hasta que se desintegraban. En ese momento, lloraba durante 40 minutos y luego decidía que el morado era su nuevo color favorito. Yo tenía una vida. Era suficiente. Había hecho que fuera suficiente. La mañana después de hacer la llamada, intenté recordar esto. Dante se había quedado toda la noche. Lo sabía porque todavía estaba allí cuando me desperté de verdad, no con el sueño ligero de la silla, sino con el despertar del alba gris. Estaba sentado junto a la cama de Luca con el mismo traje, la chaqueta doblada sobre el brazo de la silla, las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, su mano descansando en el colchón junto a las pequeñas manos de Luca. No tocaba la mano de su hijo, simplemente estaba cerca de ella. Me quedé en la puerta y observé esto un momento más de lo que debería. Entonces un hombre apareció a mi lado y dijo, con la voz de alguien que llevaba 36 horas despierto y lo estaba procesando filosóficamente, «Tú debes ser Elena». Condujo 140 kilómetros para llegar aquí. Yo iba en el asiento del copiloto. No lo recomiendo. Le miré. Hombros anchos, pelo oscuro, un rostro que podría haber sido intimidante si no estuviera expresando algo muy cercano al sufrimiento filosófico. Sostenía 2 vasos de papel con café y una barrita de proteínas que miraba con la tristeza específica de un hombre al que le habían prometido el desayuno y no lo estaba recibiendo. Marco Ricci, dijo.
Me encargo de la seguridad. Hoy también me encargo del café, porque la máquina de esta ala solo sirve descafeinado, y consideré presentar esto como una queja laboral. Me entregó uno de los vasos. Dijo que te diera esto. No preguntó si lo querías. Solo lo anoto para que conste. Cogí el café. Él sabe que lo tomo solo. Marco miró el vaso, luego a mí. Por supuesto que lo sabe. Dijo con el tono de un hombre que no esperaba menos y estaba cansado de no sorprenderse. Miró su barrita de proteínas. Luego, con la solemnidad de un hombre que hace las paces con sus decisiones, la desenvolvió. ¿Siempre eres así?, pregunté. Estoy en una dieta cetogénica, dijo. Nunca soy así. Esto es una actuación de bienestar. Le dio un mordisco. Su expresión se volvió deliberadamente neutra. Sabe a sandalia, dijo, a pesar de todo ello. Casi me río. Elena. La voz de Dante desde dentro de la habitación. No fuerte, solo audible y esperando ser escuchada. Entré. Luca estaba despierto, completamente despierto. Miraba a su padre con la atención concentrada que normalmente reservaba para los camiones y el programa de televisión sobre un tren que veía con devoción religiosa. Dante le devolvía la mirada con una expresión que aún no sabía cómo clasificar. El doctor dice que los antibióticos están funcionando, dijo Dante sin apartar los ojos de Luca. Necesitará al menos 4 días más en el hospital. Lo sé, me lo dijeron anoche. Después de eso, no puede volver a ese apartamento. Me quedé muy quieta. Ese apartamento es nuestro hogar. Ese apartamento es un edificio con 12 viviendas y sin seguridad. Y cualquiera que sepa mi nombre puede encontrarte con 3 llamadas telefónicas. Me miró. Os voy a llevar a ambos al complejo. No puedes tomar esa decisión. Elena, tú me echaste. Mi voz era baja, muy controlada. No puedes echarme y luego instalarnos en algún sitio por tu conveniencia 2 años después. Así no funcionan las cosas. Una larga pausa. No, estuvo de acuerdo. No es así. Me sostuvo la mirada. Te lo estoy pidiendo. La palabra quedó entre nosotros como algo frágil. En 3 años de conocer a Dante Salvatore, podía contar con una mano las veces que le había oído decir esa palabra con sinceridad. Él no pedía cosas, las organizaba, las decidía, las hacía realidad y te lo contaba después. Estaba pidiéndolo. En la puerta, Marco terminó su barrita de proteínas con el aire de un hombre que asiste a una obra de teatro muy intensa y no dijo nada. Luca nos miraba con la atención absoluta de su padre y dijo con la perfecta sincronización de un niño de 2 años. Papá. Dante se quedó muy quieto. Era la primera vez que oía a su hijo decir esa palabra. Discutiremos lo del complejo, dije finalmente, después de que duerma. Dante asintió una vez. No era un acuerdo, era el principio de uno. Vi a Luca mirar a ese extraño alto junto a su cama. Este hombre que compartía su mandíbula, sus ojos oscuros, su particular cualidad de quietud, y se tranquilizó. Simplemente se tranquilizó. La forma en que se tranquilizaba para dormir, en un baño, en algo reconocido, fue lo más inquietante que había presenciado jamás. Marco, dijo Dante, sin apartar la vista de Luca, vete a casa y duerme. Iba a observar, dijo Marco. Vete a casa, Marco. Podría quedarme por si necesitas. Marco. Marco se fue. Me senté en la silla junto a la cama. Dante se sentó en la silla del otro lado. Entre nosotros, Luca se volvió a dormir con nuestras miradas puestas en él, una mano curvada hacia cada uno de nosotros. Los hombres llegaron por la mañana. No visiblemente armados, eran demasiado profesionales para eso, en un hospital con cámaras y testigos civiles. Pero se pararon en el pasillo fuera de la habitación 204 con trajes que caían cuidadosamente sobre cosas más pesadas que los hombros y se hablaban en la jerga de hombres que no necesitaban la frase completa porque ya habían decidido el resultado. 2 años. Había pasado 2 años enseñándome a olvidar cómo era el mundo de Dante en sus bordes. Había hecho un trabajo razonable. Me había contado a mí misma la historia de una mujer que hacía pasteles y criaba a su hijo, y no pensaba en ciertas cosas a altas horas de la noche
cuando Luca dormía y el apartamento se quedaba en silencio. Los hombres del pasillo desmontaron esa historia eficientemente. Podrías decirles que se vayan. Le dije a Dante en algún momento a media mañana, cuando la tercera cara nueva apareció fuera de la puerta de Luca. Podría. Estuvo de acuerdo. No dio más detalles. No vas a hacerlo. Alguien atacó a mi hijo, dijo. La meningitis no fue aleatoria. Me giré completamente hacia él. Luca se puso enfermo, Dante. Los niños se ponen enfermos. La cepa de la bacteria implicada no es una que se transmita por la comunidad de forma habitual. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas, plano, factual, como si la información fuera simplemente información, sin conexión con el terror que contenía. Mi médico revisó los cultivos. Alguien la introdujo deliberadamente. La habitación se heló. Miré a Luca, que mantenía una conversación unilateral con un conejo de peluche que Marco había sacado de alguna parte esa mañana, aparentemente por culpa de la situación de la barrita de proteínas. ¿Quién podría? Me detuve. Pocas veces se había formulado una pregunta más estúpida. Yo sabía quién. Cualquiera que quisiera llegar a Dante a través del objetivo más vulnerable posible. Simplemente no había sabido que era un objetivo vulnerable hasta este momento, lo que decía algo sobre lo a fondo que me había mentido a mí misma. Aún no lo sabemos, dijo Dante. Lo sabremos. Y mientras tanto, te quedas dentro de cualquier espacio en el que te ponga. Eso no es Elena. La forma en que dijo mi nombre no fue una orden, apenas fue una petición. Algo por debajo de ambas cosas, con peso. Déjame hacer esta única cosa. Miré a mi hijo, miré al conejo, miré al hombre con el que no había hablado en 731 días pidiéndome que hiciera una cosa. De acuerdo, dije, pero necesito que alguien vaya a mi tienda. Inclinó la cabeza. Fiora di Farina, vía Pastrengo, a 3 manzanas de mi apartamento. Mi ayudante Julia abre a las 7, pero tengo un pedido para el jueves. Un pastel de bodas, de 3 pisos, de cardamomo y rosa. Y si no estoy allí para el miércoles, no sabrá cómo manejar el templado de la segunda capa. Vi su expresión. La novia lo encargó hace 6 meses. No voy a arruinar su boda porque tú tengas un problema de seguridad. Una pausa. Tienes un pedido de un pastel de bodas, repitió. Tengo varios, en realidad. También tengo un pedido fijo los martes por la mañana para un café en Corso Magenta, 4 docenas de croissants de almendra. ¿Y si no los reciben? Marco, dijo Dante. Marco apareció en la puerta con la inmediatez de un hombre que había estado escuchando a 1 metro de distancia. Ya he anotado la dirección de la tienda, dijo. Enviaré a alguien que pueda describir un croissant sin sonar sospechoso. ¿Sabes lo que es un croissant? Pregunté. Sé lo que era un croissant, dijo Marco con silenciosa tragedia, antes de la dieta. A Luca esto le pareció muy divertido. Hizo un sonido que era inconfundiblemente una risita. Su primera risa real en 4 días. Todos le miramos. La expresión de Dante hizo algo que archivé cuidadosamente sin examinarlo directamente. Más tarde, cuando Luca dormía y Dante había salido a hacer una llamada, me senté junto a la cama de mi hijo e hice lo que siempre hacía cuando necesitaba pensar. Saqué el pequeño cuaderno que guardaba en mi bolso, ese donde dibujaba ideas de recetas, y empecé a dibujar un perfil de sabor para el pastel de bodas. Cardamomo y rosa. El cardamomo debía ser lo suficientemente intenso para cortar el dulzor, pero no tan dominante como para abrumar. La rosa era delicada, se perdía fácilmente. Había que construir una estructura debajo para permitir que se mantuviera presente sin desaparecer. Estaba haciendo esto cuando Dante regresó. Se detuvo en la puerta, miró el cuaderno y no dijo nada por un momento. Siempre hacías eso, dijo, cuando estabas resolviendo algo. Hago cosas cuando estoy ansiosa. Lo sé. Le miré. Él miraba el cuaderno con algo antiguo en su expresión, algo que había sido apartado y no examinado. Dante, dije, ¿por qué me echaste? El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de algo que él estaba decidiendo no decir. Esta noche no, dijo. Han pasado 2 años. Sé cuánto tiempo ha pasado. Caminó hacia la silla junto a la puerta, se sentó, entrelazó los dedos y miró al suelo. Esta noche no, Elena.
Volví a la receta, pero algo en la habitación había cambiado. El peso de una pregunta que había esperado 2 años para ser formulada, colgando ahora en el aire antiséptico, esperando una respuesta que él no estaba listo para dar. Afuera, en el pasillo, uno de sus hombres dijo algo bajo y rápido. Dante levantó la vista. Su expresión cambió, el cambio más sutil posible, del tipo que había aprendido hace años que significaba que el mundo exterior acababa de enviar un mensaje que no le gustaba. Alguien ya se estaba moviendo en nuestra contra. Dieron de alta a Luca al cuarto día. Volvió a casa en brazos de un hombre que había decidido, de la manera absolutamente irracional de los niños de 2 años, que era la mejor persona del mundo. Había estado trabajando en esta conclusión desde la segunda mañana de su estancia en el hospital y para entonces había pasado de la observación cautelosa a la tiranía absoluta, buscando a Dante en el momento en que aparecía en la puerta, exigiendo ser llevado en brazos con el gesto imperioso de un pequeño rey, y luego quedándose dormido en su hombro con la plenitud de una persona que había zanjado el asunto. Observé a Dante navegar por esto. Le observé quedarse muy quieto la primera vez que Luca le agarró del cuello de la camisa y se aferró. Observé la forma cuidadosa en que ajustaba su agarre, como alguien que trabaja con algo irreemplazable, alguien que aprende un nuevo tipo de peso. No dije nada. El complejo estaba a 40 minutos de la ciudad, por carreteras que se volvían progresivamente más tranquilas, luego rurales, y luego a través de una puerta en un muro de piedra más antiguo que el edificio que había detrás. El edificio en sí no era lo que había imaginado. Esperaba algo parecido a una fortaleza, todo de cristal negro y cámaras de vigilancia. Era eso, pero también era grande, italiano y antiguo, de la manera en que las cosas antiguas italianas son antiguas, con una permanencia que no es agresiva, solo presente, como una piedra que simplemente ha decidido quedarse. Rosa nos recibió en la puerta. Tenía 60 y tantos años. Era pequeña y tenía el comportamiento de alguien que lo había visto todo y lo había archivado en su mayor parte bajo el epígrafe «No es asunto mío», sin perder la calidez. Miró a Luca en brazos de Dante y su rostro pasó por 3 expresiones en 2 segundos. «Madonna», dijo suavemente. Luego me miró y dijo, «Te veo delgada. Entra. Prepararé algo». «No necesito». «Entra», dijo de nuevo, en el tono de una mujer a la que ya le habían llevado la contraria antes y lo encontraba poco convincente. Entré. Dante me mostró las habitaciones que había preparado. La habitación de Luca había sido montada con una rapidez que implicaba o bien un equipo dedicado o alguien que lo había hecho personalmente a las 3 de la mañana. Una cama de niño adecuada, juguetes de la edad correcta, cortinas opacas, una luz de noche con forma de luna. Me quedé en la puerta, lo miré y sentí algo complicado moverse dentro de mí que no identifiqué. «La seguridad aquí es por capas», empezó Dante. «Ya veo la seguridad», dije. «Hay cámaras en ambos extremos del pasillo». Hice una pausa, y una encima de la puerta que intenta parecer un detector de humo. Me miró. Presté atención. Dije, «Cuando estaba contigo antes, presté atención a cómo era tu mundo en sus bordes». Algo se movió en su expresión, no exactamente una sonrisa, algo más lento que eso y más cuidadoso. Esa noche, mientras acostaba a Luca, salí del baño y Dante estaba más cerca de lo que había pensado. Mi hombro chocó con su pecho y ambos nos quedamos quietos en el pasillo. Puso una mano en mi brazo para estabilizarme o por reflejo, no pude decirlo, y sus dedos estaban calientes a través de la tela de mi manga. Nos quedamos así exactamente un segundo de más. «Perdón», dije. Él no dijo nada. Soltó mi brazo con una deliberación que parecía costarle algo. Luego caminó de vuelta hacia el ala este sin mirar atrás. Fui a la habitación de Luca, me senté en el borde de la cama e intenté pensar en la receta que se suponía que debía modificar. Más tarde, incapaz de dormir, necesitando tener las manos ocupadas, estaba en la cocina con Rosa cuando apareció Marco. Llevaba un pijama estampado con pequeños perros salchicha y sostenía una barrita de proteínas con la expresión de un hombre que había perdido una guerra consigo mismo.
Iba a comerme esto, dijo, y luego sentirme mal inmediatamente. Se sentó en la isla de la cocina. ¿Está despierta? Se refería a Sofía, la enfermera de noche. Marco había pasado los 4 días enteros de la estancia de Luca en el hospital, encontrando razones cada vez más creativas para pasar por delante de su mesa. Sofía no vive aquí, Marco. ¿Cierto? Miró la barrita de proteínas. Lo sé. La desenvolvió. Voy a decirle que estoy a dieta. Parece el tipo de cosa que debería saber. ¿De qué serviría eso?, preguntó Rosa sin levantar la vista de su olla. Carácter, dijo Marco. Sacrificio, superación personal. Rompes la dieta a diario, señalé. El proceso importa. Le dio un mordisco. Su rostro se puso neutro de la manera particular de un hombre que se entrena para no reaccionar. Luego dijo, sin levantar la vista, ¿el jefe siempre te mira así? Dejé el azúcar que estaba midiendo. ¿Así como? Como si fueras algo que está tratando de resolver, dijo Marco. Algo que rompió y no sabe cómo arreglar, y no pedirá ayuda porque pedir ayuda no está en la programación original. Miró la barrita de proteínas con filosófica tristeza. Esto sabe a arrepentimiento, dijo. Buenas noches. Se fue. Rosa siguió removiendo sin hacer comentarios. Medí harina que no necesitaba. Arriba, en algún lugar de los pasillos que todavía estaba aprendiendo, Dante Salvatore estaba casi con seguridad de pie en una habitación llena de pantallas de vigilancia, tomando decisiones que no tenían nada que ver conmigo. Me dije a mí misma que lo creía. Mis manos siguieron midiendo harina. Le hice a Luca una tarta la segunda mañana en el complejo, principalmente porque pidió algo dulce, y la expresión de Rosa cuando me ofrecía usar su cocina contenía suficiente energía maternal como para que la negativa pareciera imposible. En parte porque necesitaba pensar y hornear, era la única forma que conocía de hacerlo. Manos ocupadas, mente trabajando en el problema por debajo. La tarta era sencilla, una base de chocolate negro lo suficientemente amarga como para hacer que tu boca prestara atención. Una capa central de crema de cereza, dulce y ligeramente ácida. Un dulzor con algo por debajo. Y la parte superior, azúcar caramelizado, fino y quebradizo, de una manera que parecía que aguantaría, pero que se rompía al más ligero contacto. No le puse nombre. No era Angela en mi propia cabeza, convirtiendo los postres en confesiones emocionales. Pero fui consciente cuando la llevé a la mesa y vi a Luca romper la capa superior con su cuchara, con el deleite de una personita que se encuentra con una textura, de que había hecho algo que parecía fuerte por fuera y mantenía la parte más dulce y frágil escondida en el medio. Rosa miró la tarta, me miró a mí, no dijo nada. Dante entró cuando estaba limpiando. Miró la tarta, luego a Rosa, que tenía la expresión de alguien que deliberadamente no decía algo, y luego a mí. ¿Puedo?, preguntó. Le di un tenedor. La probó y no dijo nada por un momento. Luego, siempre hacías cosas que no parecían lo que eran. No estaba segura de si lo decía como un cumplido. Necesito saberlo, dije. Llevaba 2 días preparándome para esto. Necesito saber por qué me echaste. Dejó el tenedor. Elena, porque lo intenté. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Después de que dijeras lo que dijiste y me fuera, intenté contactarte. No a ti directamente, porque me habías dicho que no lo hiciera. Llamé a la línea principal. Llamé a Marco. Me dijeron que habías dado instrucciones de que no aceptabas contacto de mi parte. Le miré fijamente. Tú no diste esa instrucción. Se quedó muy quieto. No sé quién te dijo eso. Dijo con cuidado. Entonces algo está mal en tu casa. Dije, porque alguien habló en tu nombre sin permiso y te ocultó algo que deberías haber sabido. Hice una pausa. ¿Qué te dijeron de mí cuando decidiste que me había ido? Apretó la mandíbula. Dante. Me dijeron que te habías reunido con los hombres de Edmondo Caruso. Lo dijo como si le costara. 2 veces, en lugares a los que no sabía que tenías acceso. ¿Qué información sobre una de mis operaciones llegó a la mesa de Edmondo la semana siguiente?
Una pausa. Era lo suficientemente específica como para no poder ser una coincidencia. Le miré fijamente. Nunca he conocido a Edmondo Caruso. Dije. No conozco a sus hombres. Nunca había oído su nombre hasta que acabas de decirlo. Mi voz era perfectamente nivelada y fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Dante, alguien me tendió una trampa. Alguien en tu casa que podía interceptar llamadas telefónicas y fabricar reuniones y hacerlo lo suficientemente convincente como para que les creyeras a ellos antes que a mí. Vi algo moverse en su expresión, y esa persona probablemente todavía está allí. Se apartó de mí y miró la pared durante un largo rato. Observé sus manos quietas. Con Dante, las manos quietas significaban que algo estaba trabajando muy duro detrás de ellas. Lo que necesitaba decirte. Dije en voz baja, cuando llamé 6 semanas después de irme. Se volvió. Luca. Dije, una palabra. Dejé que aterrizara, una pausa muy, muy larga. Estabas embarazada, dijo. Sí. Otra pausa. Miró hacia las habitaciones de arriba, en dirección a donde quiera que estuviera Luca. Intentaste decírmelo, dijo. Intenté decírtelo. Se apartó de nuevo. La postura de sus hombros era la arquitectura de un hombre que suma cosas y no le gusta el resultado. Le dejé estar allí. Volví a lavar el cuenco. Afuera, el complejo se movía a sus ritmos. El sol cruzaba el suelo de la cocina en lentos paneles. Luca estaba arriba con Rosa, casi con seguridad intentando bañar al conejo de peluche, y en algún lugar de la organización que nos había rodeado a ambos, alguien le había contado a Dante una mentira que nos costó 3 años y el primer aliento de un niño. Pensé en lo que sabía, la llamada interceptada, las reuniones fabricadas, el momento, la precisión, el acceso particular requerido para hacerlo creíble. No el propio Edmondo, alguien dentro de esta casa. Miré el cuenco en mis manos. Traición, pensé, ya no sospechada, casi confirmada. Cuando levanté la vista, Dante me estaba observando desde el otro lado de la cocina con una expresión que no le había visto antes, algo bajo el control que parecía genuinamente dolor. Lo siento, dijo. 2 palabras, no una explicación, no una defensa, solo la declaración más simple posible de lo que era verdad. Sequé el cuenco. Tenemos que averiguar quién fue. Dije. Sí, dijo. ¿Y luego qué? Me miró fijamente. Y luego nos encargamos de ello. Ninguno de los dos dijo la palabra juntos, pero estaba en la habitación. El tiroteo ocurrió un martes por la noche. Lo sé porque estaba haciendo la cena, realmente haciéndola, con Rosa supervisando con la energía de alguien que había decidido que yo era capaz, pero que necesitaba supervisión, y acababan de convencer a Luca de que se sentara con su conejo y un montón de bloques cuando se oyó el sonido. No un disparo, el sonido particular de la ventana exterior de un complejo recibiendo un impacto, un crujido agudo, luego el cristal de seguridad extendiéndose en un patrón contenido, luego la alarma, y luego un silencio de alguna manera más fuerte que todo lo demás. Dante estaba en la habitación en un tiempo que no pude explicar. No le vi entrar. Simplemente estaba allí, entre nosotros y la ventana. Y luego Rosa tenía a Luca en sus brazos y estaba atravesando la puerta hacia el pasillo interior. Y yo seguía de pie en el mostrador, sosteniendo una cuchara de madera como si fuera un objeto útil. Elena. Su voz era completamente tranquila. Eso fue lo más aterrador. Muévete. Me moví. Me hizo pasar por la puerta con una mano en mi espalda. No bruscamente, solo dirigiendo, preciso, y dijo algo en un pequeño auricular que no había notado hasta ahora. Y entonces, hombres que no había visto en todo el día, aparecieron de repente en todos los pasillos. Lo que siguió lo entendí solo a trozos. Era eficiente de una manera que nunca me había permitido procesar por completo antes. Corto, controlado, absolutamente resuelto, sin rabia, sin ruido. Solo decisión tras decisión, tomada más rápido de lo que podía seguir. La información llegaba a través del auricular. Las órdenes salían en el mismo aliento.
en la jerga entrecortada de hombres que habían practicado hasta que la coreografía se convirtió en instinto. 3 hombres habían saltado el muro sur. Ninguno de ellos salió por él. Me enteré de esto por Marco, que me encontró en el pasillo interior una hora más tarde con Luca dormido contra mi hombro, y que tenía la expresión específica de un hombre que también había estado en una brecha de seguridad, pero que priorizaba la actualización. «Todos están bien», dijo. «La ventana de la cocina no está bien. Rosa está muy molesta por la ventana de la cocina». «¿Y los hombres que saltaron el muro?» «Tampoco están bien», dijo Marco. Luego, al darse cuenta de que eso no era reconfortante. «Pero nosotros sí, tú sí». Más tarde, en el despacho de Dante, estaba en su escritorio, sin chaqueta, y había algo oscuro en la manga de su camisa que noté y deliberadamente ignoré. Estaba hablando por teléfono, y cuando me vio, terminó la llamada. «¿Luca?», dijo primero. «Dormido. Rosa lo tiene». Cerré la puerta detrás de mí. «Estás herido. Es menor. Tu manga es... Elena». «Déjame ver». Me miró por un momento de esa manera, evaluando algo, haciendo un cálculo. Luego se subió la manga. Era un rasguño, genuinamente menor, justo por encima de la muñeca, pero sangraba en una línea fina y constante. Y no se lo había atendido porque había estado atendiendo todo lo demás primero. Encontré el botiquín de primeros auxilios y me senté en la silla frente a él y limpié el rasguño con la concentración de alguien que necesitaba tener las manos ocupadas para mantenerse firme. Me dejó. Esa era la cuestión. Me dejó. Se sentó quieto y observó mi cara mientras yo trabajaba y no dijo nada. Lo cual era muy de Dante, pero había algo en la calidad del silencio que era diferente. Más abierto, como si algo se hubiera bajado. No mucho, pero mediblemente. «Lo siento», dijo cuando casi había terminado. Levanté la vista. «Les creí a ellos antes que a ti», dijo. «No». Se detuvo. «Nunca me habías dado una razón, y yo tenía una razón que venía de dentro de mi propia casa. Debería haberte confrontado. Debería haberlo hecho». «Sí», dije. «Deberías haberlo hecho». Asimiló eso. «Lo sé». Terminé de poner el vendaje. Debería haberme levantado. Debería haber vuelto al pasillo, a la habitación de Luca, a la cuidadosa geografía que había estado manteniendo desde que llegamos. No lo hice. La habitación estaba en silencio. El complejo había vuelto a su quietud organizada. Afuera, sus hombres se ocupaban de las secuelas de maneras de las que no necesitaba los detalles. Era muy consciente de lo cerca que estaba su cara de la mía. «Elena», dijo. Su voz había cambiado. Algo en ella había salido a la superficie, algo que estaba acostumbrado a mantener por debajo. «No», dije. «Todavía no». Una pausa. «De acuerdo», dijo. «Solo eso, sin discusión». Me levanté, guardé el botiquín, caminé hacia la puerta. En la puerta me detuve. «Fiamma», dijo muy bajo, diferente al del pasillo del hospital, más cálido, algo en él ahora que no era posesión. Me giré, me sostuvo la mirada, no calculadora, no controlada, solo presente, solo honesta. «Gracias», dijo, «por llamarme». Y volví con mi hijo, pero al caminar por el pasillo en la oscuridad, fui consciente de que algo en la noche había cambiado en una dirección que no podía revertir. Solo en su despacho, Dante Salvatore se presionó 2 dedos sobre el vendaje de su muñeca. Su calor. Ella no se apartó, pensó. Incluso en el pasillo del hospital, con todo su miedo visible, por su hijo, por lo que vendría después. Nada de eso había sido por él, incluso después de todo. Ella le miraba con esa cualidad particular que nadie más en su mundo poseía. Le miraba sin la película de miedo que todos acababan desarrollando. Por eso, se presionó el vendaje. Exactamente por eso. Desde el principio, ella era la única que se quedaba dormida. La guerra había llegado. Él entendía la guerra. Ella no tenía una forma que él pudiera planificar. Ella era simplemente del tamaño de todo. Rosa resultó herida un jueves. No por una bala. No era ese tipo de guerra. No en sus horas de luz.
Fue alcanzada en el borde de un coche bomba destinado al vehículo 3 puestos más adelante. Sobrevivió con un hombro dislocado y una conmoción cerebral lo suficientemente grave como para que el médico quisiera mantenerla en observación. Sobrevivió y ya estaba discutiendo con el personal del hospital sobre lo que constituía necesidad médica para cuando llegamos. Y nada de eso cambiaba el hecho de que estaba en una cama de hospital porque su nombre vivía cerca del nuestro. Luca había llorado cuando se lo contamos. Dejó de llorar después de 5 minutos y preguntó si ella seguiría allí cuando se despertara. Y cuando le dije que sí, lo aceptó con ese particular pragmatismo de 2 años que te rompe un poco el corazón y volvió a sus bloques. Yo no lloré. Me senté junto a la cama de Rosa, le sostuve la mano buena y dejé que se irritara conmigo por la comida del hospital, y mantuve mi voz uniforme y mi rostro neutro, y pensé muy cuidadosamente en lo que estaba haciendo aquí. Esa tarde, Marco apareció en la puerta de mi habitación. Tenía una expresión que no le había visto antes, no su habitual agotamiento irónico, algo más cuidadoso. Dante quiere que sepas, dijo, que hay un coche en la puerta sur, totalmente repostado, un conductor que no sabe a dónde vas, un teléfono con un número limpio, una cuenta con suficiente para instalaros a ti y a Luca en algún lugar cómodo durante el tiempo que necesitéis. Le miré. Me está diciendo que me vaya. Dije. Te está diciendo que la puerta está abierta, dijo Marco. Hay una diferencia. Probablemente. Sinceramente no estoy seguro de que él admitiera la diferencia, pero creo que lo dice en serio. Hizo una pausa. Me hizo memorizar esa frase exacta. La dijo 3 veces. Me quedé pensando en esto. ¿Qué crees que debería hacer? Pregunté. No porque esperara que Marco lo supiera, sino porque era la única persona en el edificio a la que podía preguntar sin que me costara algo. Marco miró al techo. Creo, dijo lentamente, que si te vas, estarás a salvo. Edmondo cambiará de objetivo. Si no estás localizable, esa vía se cierra. Me miró de nuevo. Y creo que si te quedas, esto empeorará antes de mejorar. Y habrá un coste que no puedo calcularte por adelantado. ¿Y Dante? Se quedó en silencio un instante. Dante lleva 3 horas en su despacho sin hacer llamadas, dijo Marco. Nunca ha hecho eso. No en los 5 años que llevo trabajando para él. Miró hacia la puerta. Creo que está esperando a ver qué haces. Se fue. Me senté en la habitación y miré la pared. La cara de Rosa. La cama del hospital. Luca preguntando si ella seguiría allí cuando se despertara. Dante en su despacho sin hacer llamadas. El vendaje en su muñeca que mis manos habían puesto allí. Pensé en la mujer que había sido durante 2 años. La mujer que se despertaba antes de las 6, abría una tienda y hacía cosas que la gente comía y agradecía, y criaba a un niño que usaba calcetines verdes hasta que se desintegraban. Y llamaba papá a un hombre que nunca había conocido con la certeza de alguien que había decidido dónde estaba su hogar. Yo había construido esa vida sola. Me había dicho a mí misma que era suficiente. Pensé en si realmente era suficiente, o si había sido muy bien entrenada para contarme esa historia por alguien que necesitaba que la creyera. Entonces me levanté. Caminé hasta la habitación de Luca. Estaba durmiendo la siesta. El conejo estaba bajo su brazo. Me quedé en la puerta y le miré durante un largo rato. Caminé hasta la puerta sur. El coche estaba allí, negro, sin matrícula. El conductor miraba al frente con la discreción profesional de alguien a quien se le había instruido específicamente que no hiciera esto más difícil. Me quedé en la puerta durante 3 minutos. La carretera más allá estaba tranquila, ordinaria. Iba a otro lugar, un lugar sin hombres en el muro sur, ni coches bomba, ni una mujer en una cama de hospital, ni un hombre sentado en un despacho con su propio silencio. Un lugar con cruasanes de almendra los martes, y un patio lleno de palomas y una ventana que captaba el particular azul del amanecer. También se alejaba del complejo donde mi hijo dormía con un conejo bajo el brazo. Lejos de una cualidad específica de quietud que se instalaba en una habitación cuando Dante estaba en ella. Lejos de algo que no me había permitido nombrar,
porque nombrarlo significaba decidir algo al respecto. Me di la vuelta. Volví a entrar por la puerta. Nico, el guardia que había empezado a asentir con la cabeza con algo que se acercaba a la familiaridad, me vio volver a entrar sin expresión. No importa, dije. Como usted diga, dijo. Volví adentro, llamé a la puerta del despacho de Dante. Adelante, dijo. Abrí la puerta. Estaba en su escritorio. Me miró. En su rostro estaba esa expresión, la del pasillo del hospital, la de la habitación de Luca, la que aparecía cuando yo hacía algo que él no sabía cómo explicar. Me quedo, dije. No porque no pueda irme, sino porque estoy tomando una decisión diferente. Una pausa. ¿Entiendes lo que eso significa? Dijo. Lo que cuesta. Lo entiendo mejor de lo que creías. Dije. Ese siempre ha sido el problema. Asintió una vez. Siéntate, dijo. Déjame decirte lo que sé. Me senté. Fuera de la puerta, la carretera iba a un lugar más tranquilo y fácil. Dentro de este despacho, Dante Salvatore comenzó a trazar la forma de la guerra en la que ambos estábamos. Ya no era la mujer que había entrado en su mundo por accidente. Lo había elegido con los dos ojos abiertos. Me llevaron del mercado. Esta es la parte de la que estoy menos orgullosa. No porque no fuera lo que fue, sino porque vi la oportunidad y no la cerré lo suficientemente rápido. Había ido con Marco porque Luca había pedido una pasta específica. Esas pequeñas con forma de mariposa con las que se había obsesionado en el hospital, y en el complejo no las tenían. Marco aceptó porque dijo que el aire fresco me haría bien, y también porque el mercado tenía una charcutería atendida por una mujer que me había estado describiendo con creciente detalle durante la última semana. Nos separamos durante 3 minutos. Tardaron menos de 3 minutos. Desperté en una habitación que no conocía. Paredes de piedra, una ventana pequeña, el tipo de frío que pertenece a los sótanos. Mis manos no estaban atadas. Este fue el detalle en el que me concentré primero. O eran descuidados o estaban seguros de sí mismos. Y la confianza, en este contexto, era la opción más aterradora. Me incorporé. La habitación tenía una mesa. Sobre la mesa, una bolsa. En la bolsa, provisiones básicas, agua, pan, una lata de algo y un pequeño cuchillo de pelar, del tipo que se usa para la fruta. Lo cogí, lo puse en la cinturilla de mis vaqueros, donde mi camisa lo cubriría. Me volví a sentar y pensé en lo que sabía. Estaba viva. Me querían viva. Si me hubieran querido muerta, el mercado habría sido el lugar. Querían algo de mí, lo que significaba que tenía tiempo. El tiempo era lo que necesitaba. También era pastelera. Había estado trabajando con cosas afiladas y calor desde los 17 años. Mis manos no temblaban. La puerta se abrió 3 horas después. El hombre era mayor de lo que esperaba. 60 y tantos. Elegantemente vestido. Un rostro que una vez fue guapo y se había vuelto meramente autoritario. Se sentó frente a mí y me miró con algo que era genuinamente más curioso que amenazante. Elena Russo, dijo. No eres lo que imaginaba. Tú tampoco, dije. Edmondo Caruso, supongo. Pareció ligeramente divertido. Dante te enseñó a reconocer nombres. Dante enseña cosas a la gente, quiera o no. Una pausa. Sabes lo que quiero. Información, dije, sobre él, probablemente personal en lugar de operativa, dada esta habitación. Este es un espacio de conversación. Quieres que te diga algo que te importe, no que te lea un libro de contabilidad. Me observó con algo que se agudizaba en su expresión. Él te echó, dijo. Te mantuvo alejada de su hijo durante 2 años. ¿Voluntariamente, crees? ¿Porque es cruel? ¿O porque alguien le contó una historia? Mantuve mi rostro impasible. Sé de la información que Vincenzo le dio, dijo, leyendo la confirmación en mi silencio. Vincenzo Ferrara ha trabajado para mí durante 4 años, no por crueldad. Dante mató a su hijo, hace 7 años. El chico quedó atrapado en algo que Dante manejó de la manera en que Dante maneja las cosas. Vincenzo nunca se lo perdonó. Una pausa. Yo no fabriqué las reuniones.
Vincenzo las fabricó. Yo proporcioné apoyo estructural. Acordamos un objetivo común. Querías llegar a Dante a través de mí, dije. Quería que entendiera ciertos tipos de pérdida, dijo Edmondo con algo que no era precisamente frío. Él no lo hace, nunca lo ha hecho, me estudió, y entonces su hijo enfermó, y tú le llamaste, y ahora aquí estamos. ¿Y ahora qué? Dije. Eso depende de lo que estés dispuesta a contarme. Le miré. Pensé en todo lo que sabía sobre Dante Salvatore, su casa, sus horarios, el ritmo de su mundo. Había prestado atención, siempre había prestado atención. Pensé en mi hijo con el conejo de peluche bajo el brazo. Nada, dije, no voy a decirte nada. Asintió lentamente, sin sorpresa. Lo esperaba, dijo. Aún así, tenía que preguntar. Se fue. La puerta se cerró. Me levanté. Miré la ventana, demasiado pequeña para salir, pero las bisagras de la puerta eran viejas. Había oído cómo cedían cuando Edmondo la abrió, el sonido del metal que necesita mantenimiento. Y debajo de la mesa, el suelo de piedra tenía un hueco en un borde donde algo se había instalado y no se había sellado correctamente. Un viejo desagüe o un conducto, algo que tenía otro lado. Pensé en lo que sabía. Cardamomo y rosa. Construyes la estructura debajo para que lo delicado sobreviva. Empecé a trabajar. Cuando Marco me encontró 2 horas después, con la cara del color de la tiza, moviéndose a una velocidad que sugería que no había parado desde el mercado, yo ya estaba en el muro exterior. Había soltado el conducto del desagüe y había salido por el acceso original del edificio. Un pasaje que daba a un callejón de servicio. Estaba de pie en el callejón con el cuchillo de pelar y sin zapatos porque los había dejado encajados en la bisagra de la puerta para amortiguar el sonido. «Ya estás fuera», dijo Marco. Me miró fijamente. «Saliste por ti misma». «Alguien tenía que hacerlo», dije. Parecía que iba a llorar y también que nunca había admirado a nadie más. «Dante», empezó. «Lo sé», dije. «Llévame con él». En el coche Marco dijo en voz baja. Vincenzo llamó al complejo. Le dijo a Dante que tenía información sobre dónde estabas, que teníamos que movernos. Creo que estaba tratando de llevar a Dante a una trampa. Lo sé, dije. Vincenzo trabaja para Edmondo, desde hace 4 años. Marco se quedó en silencio. Condujo más rápido. Dante me recibió en la puerta del complejo. Se dirigía hacia el coche antes de que Marco lo hubiera detenido por completo. Lo vi a través de la ventanilla, la velocidad controlada de un hombre que había estado en un lugar y necesitaba estar en otro inmediatamente, que se había despojado de la pretensión de ir a su ritmo. Abrió la puerta del coche, me miró. No sé qué hacía mi cara. Algo complicado, algo que había pasado por un sótano, un conducto de desagüe y un callejón de servicio en las últimas 4 horas y no se había asentado en nada legible. Puso ambas manos en mi cara. Solo eso, ambas palmas, dedos extendidos. Ahuecando mi mandíbula, giró mi cara a la izquierda y luego a la derecha, comprobando el inventario. Las manos de un hombre que necesitaba confirmar un hecho antes de poder superarlo. «Luca», dije, «Rosa lo tiene, está bien». Su voz era muy controlada. «No estás herida». «Estoy bien, Elena, estoy bien, Dante». Puse mis manos sobre las suyas. «Mírame, estoy bien». Me miró. Algo en él se liberó, no dramáticamente, no un colapso, un tipo específico de tensión que se desataba. Un incremento. Su frente se apoyó en la mía y se quedó allí un momento, y sentí cómo su respiración se calmaba. «Saliste por ti misma», dijo. «Habría sido en la dirección equivocada», dije. «Vincenzo te estaba llevando a una trampa». Se echó hacia atrás. Su expresión había cambiado. «Lo sé», dijo. «Marco me lo dijo en el coche». «¿Cuánto tiempo sospechaste de él?» «Desde vuestra conversación en la cocina. El momento de lo que había tenido acceso. Cosas que solo un consejero sabría». Se apartó del coche. Me dejó levantarme correctamente. Crecí con Vincenzo. Fue el consejero de mi padre antes de ser el mío. Entendí entonces el peso específico que llevaba. No solo la traición.
El dolor de la traición de alguien que creías que era un punto fijo. Su hijo, dije. Edmondo me lo contó. Hace 7 años. Dante guardó silencio. Lo sé, dijo finalmente. No cambia lo que hizo, pero lo sé. Entramos. Luca corrió hacia mí desde la sala de estar con el conejo bajo un brazo y los brazos extendidos, y el particular grito de alegría que usan los niños de 2 años cuando han estado esperando. Y lo cogí, lo abracé y hundí mi cara en su pelo, y me quedé allí más tiempo del que probablemente necesitaba. Cuando me enderecé, Dante estaba en la puerta. Tenía la expresión que a veces ponía, la que todavía estaba aprendiendo, la que significaba que estaba haciendo las cuentas de algo y no estaba seguro de cómo equilibrar el libro mayor. Marco apareció detrás de él. Sofía me ha enviado un mensaje, anunció a nadie en particular. Vio mi nombre en la alerta de noticias sobre el incidente del mercado. Me preguntó si estaba bien. Mostró su teléfono. ¿Está todo bien? Vi las noticias. ¿Sofía? Guardó mi número. Dijo. Guardó mi número e inició el contacto. Esto es un avance. Miró el mensaje con la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que el juego era ganable desde el principio. Marco, dijo Dante. Me voy, dijo Marco, pero estaba sonriendo, la primera sonrisa real y completa que le había visto. Transformó todo su rostro. Desapareció por el pasillo tecleando a gran velocidad. Miré a Dante. Tienes que ocuparte de Vincenzo, dije. Sí, y de Edmondo. Sí, ¿y luego? Se quedó en silencio un momento, solo mirándome con esa cualidad particular. ¿Y luego? Dijo, hablamos del después, si estás dispuesta. Miré a mi hijo que se había quedado dormido contra mi hombro en los 20 minutos desde que lo había cogido, con el conejo presionado entre su mejilla y la mía. La forma en que Luca dormía, completa, absolutamente, sin reservas. La forma en que siempre había dormido cerca de Dante, cerca de mí. Estoy dispuesta, dije. Dante asintió una vez. Fue a su despacho. Me senté en el sofá, abracé a mi hijo dormido y pensé en sótanos y conductos de desagüe y el olor de las manos de Dante en mi cara. Y lo extraño que era que las cosas que sobrevives cambian lo que la palabra hogar significa para ti. En su despacho, Dante estaba haciendo las llamadas que terminarían esto de una forma u otra. El complejo se acomodó en sus sonidos nocturnos. Rosa se movía por el pasillo tarareando algo bajo. Afuera, las últimas piezas se estaban ensamblando. Edmondo Caruso no había terminado. El siguiente movimiento estaba por llegar. Abracé a Luca. No recé porque nunca se me había dado bien rezar. Solo lo abracé y esperé lo que viniera después y me dije a mí misma que ya habíamos sobrevivido a cosas peores. Casi lo creí. La confrontación con Edmondo ocurrió un sábado. Este es el tipo de detalle que parece incorrecto. La violencia parece que debería llegar en días más oscuros, a mitad de semana bajo la lluvia, pero fue un sábado por la tarde a finales de otoño, seco y frío, cuando los hombres de Dante se movilizaron sobre la residencia de Edmondo Caruso en Milán, con la precisión de algo planeado hace mucho tiempo y que ahora simplemente se estaba ejecutando. No estuve allí durante la mayor parte. Dante había sido muy claro al respecto, y yo le había dejado claro que no iba a discutir los parámetros de una operación táctica para la que no tenía entrenamiento. Me quedé en el complejo con Luca y Rosa, a quien le habían dado el alta 2 días antes, y ahora dirigía la casa desde una silla con el brazo en cabestrillo, con una autoridad que solo había mejorado en el ínterin. Marco se quedó con nosotros. No había soltado el teléfono desde el mensaje de Sofía. No describiría esto como una distracción. Estaba equivocado. Me preguntó si me gustaría tomar un café, me dijo, por tercera vez en el mostrador de la cocina a las 2 de la tarde. Café, eso es algo normal. Café durante el día. No es una señal complicada. No es una señal complicada, estuve de acuerdo. Es durante el día. Sí, el café durante el día es... Marco, dije, dile que sí al café. Miró su teléfono. ¿Y si soy malo para el café? No eres malo para el café. Eres malo para las barritas de proteínas. Lo consideró. Eso es justo. Escribió algo.
Dejó el teléfono, lo cogió, lo volvió a dejar. Luca se subió al taburete a su lado y le entregó el conejo con la generosa e inexplicable simpatía de un niño que ha decidido que alguien necesita consuelo. Marco miró al conejo. «Gracias, chico», dijo en voz baja. Luca le dio una palmadita en el brazo. Las noticias llegaron a las 4. Marco atendió la llamada, su expresión cambiando a la profesional y volviendo a la normalidad en unos 10 segundos. Me miró y dijo, «Edmondo está bajo custodia. La operación ha terminado». Respiré. «¿Dante?» Ileso. Volví a respirar y la segunda respiración fue de otro tipo. «¿Vincenzo?» Pregunté. Una pausa. Dante se ocupó de Vincenzo personalmente antes de la operación principal. Entendí lo que eso significaba y lo que no. «¿Está vivo?», dijo Marco. No fue ese tipo de trato. Creo que Dante quería una respuesta más que cualquier otra cosa. Quería entender. Hizo una pausa. No sé si la obtuvo. Dante regresó al complejo a las 6, ileso, con el mismo traje, contenido, sin cambios por fuera, pero algo en la calidad de su quietud era diferente de su tipo habitual, más asentado, más acabado. Fue a ver a Luca primero. Observé desde la puerta mientras se sentaba en el suelo de la habitación de Luca y dejaba que su hijo se le subiera encima con total confianza física, de la manera en que los niños son con las personas que han decidido que son enteramente suyas, y sentí que la cosa complicada en mi pecho hacía lo que hacía con creciente frecuencia alrededor de estas dos personas. Más tarde, después de que Luca estuviera en la cama, Dante me encontró en la cocina. Estaba haciendo pan, no por ninguna razón en particular, excepto que la masa necesitaba ser trabajada y el ritmo de ello era lo único que hacía que mis manos se sintieran útiles. «Se acabó», dijo. 2 palabras con todo lo que llevaban dentro. «Vincenzo», dije. Me contó lo de su hijo. «Todo», dijo Dante en la isla. Tenía razón en que la muerte de su hijo estaba relacionada con una decisión que tomé. Se equivocaba en que yo lo hubiera sabido. Una pausa. «No lo sabía. Sé que eso no importa». «Importa un poco», dije. «No lo trae de vuelta». «No». Nos quedamos en silencio. «Ni soy el mismo», dijo Dante. «Debería decírtelo, no dramáticamente, solo que no soy el hombre que se sentó en ese despacho hace 2 años y decidió creer una mentira en lugar de confiar en ti. He estado pensando en eso durante mucho tiempo». Amasé la masa. «Sé que no lo eres», dije. «Quiero que sepas lo que estoy pidiendo», dijo. «Cuando pido otra oportunidad. No te estoy pidiendo que finjas que los 2 años no sucedieron. Te estoy preguntando si lo que tenemos ahora, lo que hemos construido en este desastre de mes, vale la pena intentar conservarlo». Hundí los nudillos en la masa. «Sí», dije. Sin elaborar, sin explicar, solo sí. Se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, de acuerdo. Afuera, el complejo se acomodó en sus sonidos nocturnos. Adentro, Rosa se movía por el pasillo tarareando algo bajo. Arriba, Luca dormía con su conejo, sus calcetines verdes y los ojos de su padre. Amasé el pan. Se había acabado. Las semanas siguientes fueron ordinarias. Esta fue la parte más extraña. El complejo funcionaba a sus ritmos. Rosa presidía con su cabestrillo y luego sin él. Marco fue a tomar café con Sofía un miércoles y volvió con la expresión de un hombre que ha descubierto que las cosas que se había convencido de que eran complicadas eran en realidad bastante simples si simplemente te sentabas frente a ellas. «Es divertida», me dijo con una mirada ligeramente atónita de alguien que se encuentra con una agradable sorpresa. Hizo una broma sobre la administración del hospital y me reí a carcajadas con mi cara real. «Eso es reír», dije. «Lo sé», dijo. Solo lo había olvidado. Reabrí Fiora di Farina. Giulia había gestionado el ínterin con competencia y una larga lista de preguntas que resolví en 2 días. El pastel de bodas se rehizo. La novia fue comprensiva, lo cual fue más gracia de la que merecía, y el pedido de cruasanes de almendra se reanudó. Y el café de corso magenta no cambió de proveedor. Llevaba a Luca en la tienda los viernes.
Se sentaba en el mostrador y me veía trabajar con la atención religiosa que prestaba a todo lo que implicaba masa, lo que sospechaba que estaba codificado en su genética, porque Dante tenía exactamente la misma calidad de concentración cuando observaba algo que quería entender. Empecé a volver al complejo los fines de semana, no como invitada, no bajo protocolo de seguridad, solo porque era donde estaba Dante, y Luca había decidido que era su segundo hogar, y su conejo vivía en la habitación que Rosa le había preparado. Todavía no había dicho la palabra hogar al respecto, pero lo estaba pensando. Una noche de diciembre, fría, oscura temprano, con Luca en la cama arriba, yo estaba en la cocina haciendo algo innecesario, que era mi manera, y Dante estaba en la isla revisando papeles en el cómodo silencio que habíamos descubierto que éramos capaces de tener. Dejó los papeles, levanté la vista, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, colocó algo en la isla entre nosotros. Un anillo, simple, antiguo, del tipo de cosa que había estado en una familia más tiempo del que había estado en el bolsillo de nadie. No grande, no llamativo, solo real de la manera en que las cosas antiguas son reales, llevando años sin anunciarlos. De mi abuela, dijo. Mi madre me lo dejó cuando murió. Lo he tenido durante 11 años y nunca he sabido qué hacer con él. Miré el anillo. Dante, no estoy haciendo esto bien, dijo. Soy consciente. Miró el anillo, luego a mí. No te estoy pidiendo que te cases conmigo porque es el siguiente paso lógico, o por Luca, o por el último mes. Te lo estoy pidiendo porque me gustaría pasar el resto de mi vida en cualquier cocina que estés usando, viéndote hacer cosas que no necesitas hacer, y eso es lo más honesto que sé decir. Le miré. No estaba actuando, no estaba dando un discurso. Estaba sentado en la isla de mi cocina, diciéndome una verdad con las palabras más sencillas que tenía. Sé lo que es tu mundo, dije. No pretendo que vaya a ser fácil. Lo sé y necesito que confíes en mí. Si recibes información sobre mí, o de mí, o que me involucre, ven a mí primero, no a una conclusión. A mí. Sí, dijo, sin dudar, sin matices. ¿Y Luca? Luca es mi hijo, dijo. Eso es permanente e incondicional y está separado de cualquier otra pregunta sobre la mesa. Miré el anillo, miré a este hombre que me había echado y había conducido 140 kilómetros a las 4 de la mañana y se había sentado junto a una cama de hospital toda la noche y había sostenido la mano de mi hijo y había presionado sus palmas en mi cara en la entrada de un complejo y me había dejado ponerle un vendaje en la muñeca y se había sentado en el suelo de la habitación de un niño pequeño y se había dejado trepar. Fiamma, fiamma, dijo. La palabra no tenía frialdad. No quedaba nada, ni siquiera el recuerdo del frío, solo calidez, enteramente calidez, dicha de la manera en que dices algo que has dicho en tu propia cabeza 1000 veces y finalmente lo dices en voz alta. Como si siempre hubiera sido la palabra, como si siempre hubiera significado esto. Cogí el anillo, lo sostuve por un momento. De acuerdo, dije. Sonrió. No una gran sonrisa. Las sonrisas de Dante nunca eran grandes, pero alcanzó algo detrás de sus ojos que había estado trabajando para salir a la superficie durante semanas, y al verlo completamente ahora, entendí que había estado trabajando hacia esto durante mucho tiempo. De acuerdo, dijo. No me puso el anillo en el dedo, dejó que lo hiciera yo misma. Eso se sintió bien, exactamente bien. Rosa apareció en la puerta aproximadamente 45 segundos después, con la expresión de una mujer que había estado en el pasillo y no lo sentía ni un poco y dijo, «Haré café», y desapareció. Marco me envió un mensaje a las 10 de esa noche. Sofía dice que sí, por cierto, solo para que lo sepas. Todo el mundo está diciendo que sí esta noche, al parecer. Algo en el ambiente. Luego un segundo mensaje. Voy a decírselo a mi madre. Llorará. Puede que yo también llore. No se lo digas a Dante. Le mostré los mensajes a Dante. Los leyó, no dijo nada, pero la sonrisa volvió. Fue un domingo de junio cuando volvió a suceder.
Luca había estado en el jardín desde después del desayuno. Había descubierto que el complejo tenía un rincón cerca del viejo muro de piedra, donde la luz entraba en un ángulo específico que encontraba profundamente satisfactorio, y había estado pasando sus mañanas allí con varios proyectos de excavación, con el conejo sirviendo como supervisor de obra. Dante también estaba en el jardín, nominalmente revisando algo en una tableta, en realidad observando a Luca trabajar con esa cualidad específica de atención que había reemplazado la cuidadosa contención de los primeros días en el hospital. Estaba aprendiendo a ser padre. Yo le estaba viendo aprender. Era una de las mejores cosas que me habían dado para presenciar. Estaba en el banco cerca del muro del jardín. No estaba haciendo nada en particular. Esto era lo que había estado aprendiendo, a estar en un espacio sin necesitar tener las manos ocupadas. Era un trabajo lento. No era algo natural en mí. Pero el sol de junio estaba haciendo algo específico en el jardín, algo cálido y sin prisas. Y Luca estaba haciendo efectos de sonido para su excavación, y yo tenía una taza de té que se había enfriado. Y no me importaba. Estaba, me di cuenta, en reposo. No estaba rastreando salidas. No estaba calculando contingencias. Estaba sentada en un jardín al sol, observando a mi hijo y al hombre con el que me había casado hacía 3 meses, en una pequeña ceremonia en la que Rosa había llorado, y que Marco había fotografiado con la seriedad de un hombre en una misión, y simplemente estaba en reposo. En algún momento, esta quietud debió de profundizarse. No sé cuándo, pero me di cuenta del calor en mi cara y de que los sonidos del jardín volvían de un lugar más lejano, y abrí los ojos. Dante estaba sentado a mi lado en el banco. Me miraba con esa expresión, la que ya conocía, la que ponía cuando yo hacía lo que nadie más en su mundo hacía. Me quedé dormidas, dije. Unos 20 minutos, dijo. En el jardín. En el jardín. Le miré. Estás haciendo la cosa. ¿Qué cosa? La cosa en la que me miras como si hubiera hecho algo que rompió algo en ti. Se quedó en silencio un momento. Siempre has hecho esto, dijo. Te quedas dormida en medio de las cosas, en despachos, en sillas de hospital, en jardines. Hizo una pausa. En un mundo lleno de gente que tiene miedo de todo el tiempo, tú te quedas dormida. No soy valiente, dije. Solo confío en ti. Lo sé, dijo. Esa es la cosa. Esa siempre ha sido la cosa, Fiamma. La palabra se posó sobre el jardín como su calor. Confiaste en mí antes de que te diera una razón, e incluso después de que te diera razones para no hacerlo. Me diste una razón de nuevo, dije. Finalmente, tardó más de lo que debería. Sí, metió la mano en el bolsillo del pecho de su camisa. Sacó un pañuelo blanco, el mismo o uno exactamente igual, inmaculado y precisamente doblado. Lo tendió. Mis ojos están bien, dije. Lo sé, dijo. No lo ofrecía para las lágrimas. Lo cogí. Miró al otro lado del jardín. Luca había descubierto algo en su excavación, un gusano, a juzgar por su nivel de emoción, y se lo estaba presentando al conejo para su inspección con la solemne formalidad de un niño que lleva a cabo algo importante. Papá, llamó Luca. Gusano. Lo veo, dijo Dante. Luca consideró la ubicación óptima del gusano y lo colocó con cuidado en el muro de piedra, donde, según su estimación, podría estar más cómodo. Luego cogió el pañuelo de donde lo había dejado en el banco a mi lado y se lo ató holgadamente a su propia muñeca pequeña, con la tremenda seriedad que ponía en todos sus proyectos. No bien, pero con absoluta entrega, como ataba todo. Examinó su muñeca con gran satisfacción, luego volvió a su excavación. Dante le observó. El pañuelo era demasiado grande para la muñeca de un niño de 2 años. Colgaba allí, deslizándose hacia sus dedos. Luca no le prestó atención. El gusano era lo importante. Se parece a ti cuando hace eso, dije. Ah, sí, cuando decide que algo está zanjado. Observé a mi hijo. Simplemente lo decide, sin dudas. La mano de Dante encontró la mía en el banco. Tiene tu terquedad, dijo. Tiene tu mandíbula, tiene tu terquedad, dijo Dante de nuevo con gran convicción. Me reí.
Era el sonido más ordinario, cálido y sin defensas en el jardín de junio, con mi té frío y Luca explicándole algo al conejo, y el pulgar de Dante moviéndose en un lento arco por el dorso de mi mano. Ordinario, completa y radicalmente ordinario. Pensé en el pasillo del hospital a las 4 de la mañana, la silla fuera de la habitación 204, un hombre que había conducido 140 kilómetros y había llegado en un traje, inmaculado, y había tendido un pañuelo blanco a una mujer que no había creído que vendría. Un niño que decía papá en una máscara de oxígeno, con la certeza de alguien demasiado joven para dudar. Habíamos sobrevivido a esto, no limpiamente. Todavía se pagaban costes, partes de lo que habíamos pasado, que se habían asentado en nosotros en lugar de irse. Dante no era el mismo hombre. Yo no era la misma mujer. Algunos días me sentaba con el peso del mundo que habíamos elegido, y no pretendía que el peso fuera ligero. Pero también estaba esto, este banco, este jardín, la mano de este hombre, la risa de este niño, el pañuelo suelto alrededor de una pequeña muñeca bajo el sol de junio. Fiamma, dijo Dante, solo por decirlo, solo por haberlo dicho. Lo sé, dije. El gusano, al parecer, había sido muy interesante. El sol se movió por el jardín, lento y sin prisas, y no volví a cerrar los ojos. No lo necesitaba. Ya estaba en el lugar más seguro que conocía.